Damas y caballeros, sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Voces del Silencio. Hoy estamos con Juliet. Hoy nos va a acompañar con un tema súper importante, un tema buenísimo, un tema que para todos aquellos que están viviendo esta experiencia les va a servir. Vamos a escuchar, vamos a reírnos un toque, vamos a hablar de todo este tema tan interesante. Juliet, bienvenida a Voces del Silencio. Aclaro, estamos aquí con Mateo, estamos con Yushi, estamos con Santi y mi persona que es Sebastián. Entonces, bienvenida Juliet, si quieres te puedes presentar. Pues bueno, como dijeron, mi nombre es Juliet, soy estudiante aquí en el SENA, los conozco desde hace un tiempo, entonces me invitaron aquí a hablar y platicar algunas cosas y ya. Literalmente es eso. No, dale, bienvenida. Me bueno, ya. No, claro, total. Entonces, bueno, el tema del día de hoy que Juliet nos va a comentar es que ha tenido violencia estructural, ¿sí? Sí, se llama. Violencia estructural en su familia. Este es un tema importantísimo. Vamos a escucharla el día de hoy. Entonces iniciemos. Cuéntanos un poco de tu familia. Ok, pues bueno, en primera instancia, mi familia, digamos que está conformada por mi mamá y mi papá. Yo vengo a ser su hija biológica. Por parte de ellos, vengo a tener 3 hermanastros por parte de papá, una hermanastra por parte de mamá, ¿sí? Digamos que eso ya en primera instancia complica las cosas porque tienes a personas que digamos que criaron a sus hijos de forma diferente, ¿sí? Okay. O que tienen a sus exparejas terminando de criar a sus otros hijos, ¿sí? Entonces, digamos que ella inicia como una problemática, digamos, de abandono. Mi mamá pensaba que mi papá me estaba cuidando. Mi papá pensaba que mi mamá me estaba cuidando. Y pasaron muchos años en los cuales yo estaba solas. Entonces, digamos que eso fue como personalmente lo que empezó como este pequeño problema de violencia con ellos. O una relación inestable, por así decirlo. Okay. Falta de comunicación. Mis papás pues son muy católicos, entonces pues de ahí también se generan varios problemas. Sí, tengo esa parte. Pero cuando dijiste que inició eso de como desinformación, digamos, de problemas de comunicación, ¿a qué edad fue? Pues más o menos, por así decirlo, como a los 10, 12 años, digamos, cuando yo ya estaba entrando al bachillerato, por así decirlo. Pasa que por esos tiempos, en mi caso, pues yo sufría mucho de bullying. Entonces, digamos que en ese caso, ¿quién era quien tenía que cuidarme, sí? Sí. Okay. Pues mis papás. El problema es que ninguno estaba presente, y lo comprendo un poco porque, pues, digamos que en mi caso también lo que pasa es que, digamos que los roles de género están muy rígidos, son muy rígidos en mi casa, ¿sí? Okay. Entonces, mi mamá casi siempre era la que, en la casa era la que hacía el aseo, tal, mi papá era el que proveía. Entonces, por lo mismo, sí, pues claro, mi mamá estaba muy pendiente. Mi mamá estaba muy pendiente de mi hermana, ¿sí? Digamos, para conseguir lo de los estudios, eso porque mi papá, mi mamá nunca dio plata para mis hermanastros, mi papá nunca dio plata para mi hermana, ¿sí? Entonces, ¿y para ti? Ese es el problema. Ese es el problema, porque... O sea, su papá vivía con plata en el bolsillo. Sí, mi papá respondía por mis 3 hermanastros, mi mamá respondía por mi hermana. Okay. Entonces me dejaban bastante sola en ese aspecto. Pasa que cuando yo entré al bachillerato y se empiezan a dar estos problemas, aunque yo soy la menor, que es lo peor. Entonces, cuando se empiezan a dar estos problemas, digamos, las citaciones o algo, ninguno iba. Okay. O cuando iban, era de que, ay, no, responda por su hija, o cosas así, y como que me soltaban, son como palabras fuertes que me soltaban de que, ay, vaya, responda por su hija, el uno se lo decía al otro. O sea, aquí algo que veo que está pasando es que a ti te vean esto como un objeto, ¿sí? En cierta parte, como que el típico juego del Sena, que creo que se lo inventó el Sena, el tingo tango, sí. A ver a quién le sale primero. Pues en parte lo entiendo porque es que ellos, digamos que tuvieron hijos muy jóvenes, ellos no... Digamos, es como la típica familia latinoamericana que no estaba listo para tener hijos, ¿sí? O sea, ¿a qué edad tuvieron el primer hijo? Pues mamá a los 18, sí, pero es que... Bueno, digamos que... A los 17. Sí, ok, más o menos. Sí. Pero digamos que viniendo de una familia que pronto no tenía como tantos recursos o cosas así, digamos que empieza mal, ¿sí? Difícil. Entonces, ¿Y tu papá? Sí, también lo mismo. A los 18. También 18. Sí, más o menos. Bueno. Sí. No, a él sí fue a los 17.
Ah, tu papá es 17. menor que tu mamá. Ay, no, parce, a los 10. Mi mamá le lleva ¿qué? 3 años. ¿3 años? Mi mamá le lleva 3 años ahí. ¿Cómo así? Espera, O sea, tu papá es ¿Cuántos- menor que Espere. Mi mamá tiene 43, mi papá tiene 40. No me acuerdo, creo que mi papá también, sí, mi papá creo que sí tuvo el primer hijo a los 17, fue. ¿Y tu mamá? A los 18. Es que como son hijos diferentes. Ah, verdad. Sí, sí, sí. Ah, Sí, ahora sí me cuadra. Pero eso quita el hecho de que No pasa. la mamá es mayor. De razón es caro en plata. No, una tabla de Excel. No, y pues, o sea, no creo que sea tanto como objeto porque pues ellos digamos que sí había aspectos que me incluían como familia, que no, que el paseo, cosas así, sí. Sí. Pero digamos que allá yéndonos como más a profundidad de, hey, mi hija está bien o pasaron cosas, ellos nunca estuvieron como presentes realmente, ¿sí? Sí. Y no los culpo porque pues ellos tenían que ocuparse de otras personas. De pronto para mi mamá prácticamente venir a ser una mamá soltera estando casada y mi papá tener que responder por 3 hijos, pues al final del día me apartaron bastante y pues no los culpo realmente. Pero fueron cosas que a mí me afectaron en ese tiempo y más lo que te digo que venía con este tema de bullying y eso. Sí. Entonces peor, no estoy segura ni en mi casa ni en el colegio. Y como niño eso es difícil. Sí, claro. ¿Y tus abuelos que eran como O sea, por ejemplo, familiares externos que tú supieras que te podían recibir en ellos, ¿tenías o...? Sí y no, porque es que, digamos que paralelamente yo tengo a mi tía ni de sus 3 hijos, ella sí es mamá soltera, y a ella les ayudaron a terminar de criar los hijos mis abuelos. Entonces mis abuelos era pendientes de mis primos. Ok. Entonces nunca hubo como una relación muy estrecha. Incluso este año falleció mi abuela, y realmente digamos que los últimos meses de ella que estuve con ella fue como el único tiempo en el que pudimos como tener una relación cercana, así como conocernos de que, oye, ¿usted qué está estudiando? ¿Sí? O sea, cosas así. Ponerse al día, digamos. Ponerse al Sí, día. es que mi hija... ¿usted qué? Sí, prácticamente. Sus dibujos Sí, son algo raros. Un chirrinche o qué. Entonces, pues, Mira, ¿usted come algo? y ya, entonces pues es más o menos como un contexto como general de mi familia. Pero la relación entre tu mamá y tu papá es negativa, es... Pues, ¿cómo compleja. es? Pues, Es que En base a lo que nos ha contado, yo creo que Sí, sí, es complejo. Pues obviamente que eso, digamos, yo lo puedo contar desde mi perspectiva, ¿sí? Porque Sí, claro. algo que muchas veces se da cuando nosotros peleamos o algo, es que ellos son de que es que usted no es el que lo vive, ¿sí? Y Ok. obviamente que yo lo puedo contar desde una posición de hija. Ellos llevan tiempo, ellos llevan siendo el mismo tiempo, o sea, ellos llevan siendo el mismo tiempo que yo llevo siendo hija padre, ¿sí? Entonces, yo lo puedo decir desde la perspectiva que ellos llegan, o de pronto pelean, o se gritan o tal. Pero ellos como relación de pronto lo tienen normalizado. Así como hay relaciones que dicen, no, es que está normal hacernos chistes de mal gusto, que es que usted está viejo, cosas así. Puede que yo lo vea como algo negativo, de que, oiga, eso está feo, si a mí me lo dicen me duele. Pero ellos lo ven normal. Ellos llevan, creo que 21 años. Ellos llevan 1 año de relación cuando me tuvieron, ¿sí? Sí. Entonces creo que se llevan 21 años de relación. Entonces, yo lo puedo contar desde mi perspectiva, Claro. pero de pronto no es como la visión completa, ¿sí? Entonces, digamos que bajo eso, la verdad es que la relación de ellos es muy complicada, ¿sí? O sea, retomando lo que les decía, que ellos, bueno, son muy católicos y como con estos roles de género muy rígidos, bueno, digamos que era común cuando yo era pequeña que, o sea, ¿cómo decirlo? Digamos, llegar y que si mamá no tenía lista la comida, de pronto había un grito de por medio, ¿sí? Sí. O golpes de por medio. Ok. Entonces, o sea, no voy a decir que a mí me pegaron. O de pronto sí, pero como cosas, como de niños chiquitos, de que, es que se tiró una materia, cosas así, ¿sí? Como nada que fuera muy, muy fuerte, ¿sí? Colombia. Sí. Colombia es su máximo esplendor. O sea, La nunca- típica chancla voladora. Claro. O sea, nunca hubo Sartén. nada muy, muy Como fuerte. la correa. Sí, literal. Ahí es suave. O sea, hacia mí como que no. Pero entre ellos dos siempre estuvo como ese tipo de violencia. Además de que digamos que habían como otros factores, es que la familia de mi papá es muy compleja, o sea, ellos son muy controladores con mi papá. Lo que les decía de mis hermanastros, mi papá
o sea, incluso la ex esposa de mi papá, esta es la fecha en la que lo sigue molestando. Si nosotros nos mudamos de conjunto, la vieja vende cafés, vende tintos. La vieja monta su puestico en la esquina del conjunto. Es una cosa dura, ¿me entiendes? Sí. Y ellos, o sea, la familia de mi papá adora a esa señora. Entonces, desde que yo soy chiquita es como insistiendo a que vuelvan y que vuelvan. Y es complejo, ¿sí? Entonces, digamos que la relación de ellos siempre ha tenido como estos impedimentos que de pronto como que afianzaron para que su relación fuera como de mal en peor, ¿sí? Okay. Entonces, bueno, como les comentaba, digamos que el 2019 vino a ser una época de inflexión de esta violencia que les digo, ¿sí? Sí. ¿Por qué lo digo? En primera instancia, ocurre que por esos tiempos mi papá empezó a tener un tipo de enfermedad que evita, o sea, hasta la hora en la que la verdad yo no sé completamente qué es lo que él tiene, ¿sí? Sí. Sé que es, creo que fibrosis, algo así, que es como un dolor en, o sea, es como un dolor en los huesos, algo así. Ok. Es lo que tiene mi papá. Sí, ¿cuál es? Sucedió más que nada por el estrés laboral, porque pues digamos que al tener que mantener a los 3 hijos, porque la ex esposa pues tampoco, o sea, sí era una cosa dura, pero nunca ha respondido económicamente por ello, ¿sí? Entonces mi papá al tener que hacer eso, bueno, se estresaba mucho, tal, entonces terminó como con esta enfermedad. Pasa que él, por esos tiempos, digamos que se volvió súper fastidioso, o sea, uno no desmerita lo que viene a ser la salud mental porque una enfermedad afecta emocionalmente a cada persona de manera diferente, ¿sí? Pero la forma en la que él lo tomó fue cada vez que le dolía algo, camina al hospital. Y camina al hospital. Y él probablemente todos los días estaba yendo al hospital. Y no era solamente eso, sino era camine con mi mamá, ¿sí? Y dejé todo lo que está haciendo por caminar esto. ¿Y usted por qué no me está acompañando, sí? Y él se ponía muy molesto cuando no lo acompañaban, ¿sí? Sí. Entonces, como pequeños comportamientos que ya era molesto que él llegara y era de que, bueno, pero ¿por qué no está la comida? ¿Por qué no están las cosas listas? Entonces, claro, si mi mamá no está en la casa, ¿cómo espera que estén las cosas limpias? Claro. ¿Cómo espera que las cosas estén, sí? Entonces, pues así, de a poquitos, progresivamente, ese año, pues, empezaron como más los maltratos, o sea, suena de pronto eso decir que, bueno, pero como una persona enferma va a lastimar a otra persona, ¿sí? Pero pues era mi papá. Sí, sí, pasa. Entonces, pues, ¿uno qué hace? Ocurre que, o sea, me acuerdo mucho porque eso fue como en marzo, por así decirlo, del 2019. Mi mamá, bueno, se cansó de todo este asunto porque ya eran muchos años que, digamos, que venía esta violencia. Reitero, él nunca nos violentó como físicamente, digamos, a mí o a mi hermana o a mis hermanastros, que en ese momento, o sea, en ese momento íbamos todos en la casa, ¿sí? Sí. Mis hermanastros, mi mamá, todo. Pero a mi mamá eran como, que los empujones o gritarle o digamos como esos comentarios de que no estuvo el arroz, le senté una cachetada, cosas así, ¿sí? Cosas pesadas. Claro. Demasiado. Mi mamá se separa. Ellos legalmente ya estaban casados, ¿sí? Sí. Ella fue, no, ya me quiero separar, tal. Él lo tomó muy mal, nos echó de la casa. No, a mi hermana, a mi mamá y a mí. Nos echó a las 3. Ah, ok. En la casa quedaron viviendo mi papá, mis 3 hermanastros, por parte de papá. Digamos que para empezar ella fue pesado porque la casa era de los dos, pero mi papá igual lo sacó, ¿sí? Sí. Fuimos a ir a donde mi abuela y pues la verdad es que también fueron como tiempos difíciles porque en ese tiempo mi hermana también estudió aquí en el SENA, ¿sí? En el momento ya estaba terminando los estudios, tenía la ruta, o sea, era un gasto. Entonces teníamos prácticamente a mi abuela, mi abuelo, mi mamá, mi hermana y yo viviendo prácticamente la pensión de mi abuelo, que eran 400,000 en ese momento. Sí. Y me dio un trabajo que mi mamá tenía en una cafetería. Fueron tiempos que era, marica, vamos a estudiar, tengo una agua panela porque no hay más, ¿sí? Y era una mierda. A tiempos de guerra. Tiempos de guerra. Tiempos Y era de guerra. difícil como el ver la manera en que mi papá ejercía violencia económica. Eso es otro tipo de violencia que a nivel término, es decir, si usted está conmigo, usted tiene su internet, su comida, sus cosas de ocio que normalmente nosotros estamos acostumbrados, ¿sí? Como las más básicas. Como las más básicas. Ok. Pero si usted no está conmigo, pues usted no tiene nada de esto. De malas. De malas. Se jodió. Y uno como niño, pasando por la adolescencia, es una mierda. Afecta. Entonces, pues claro, fueron como esos tiempos que mi papá era que, ay, no, vuelva conmigo, tal. Pasamos así la mayoría del año. Por agosto del 2019, mi mamá se consiguió un novio. Totalmente en su derecho. Habían terminado, ella quería una relación aparte, ya. Mi papá, yo no sé a qué conclusión llegó, que ese man siempre había sido el mozo, toda la vida. Y ahí empezaron peor. O sea, peor en el sentido de la buscaban en la calle para pegarla. Hubo un incidente en el cual, bueno, como les digo, esto de La Plata, mi mamá
mi mamá pasó, mi mamá, perdón. Bueno, mi mamá cambió de trabajo Sí. a una empresa aparte. Como un era de trabajo más pollos, ¿sí? formal, sí. Sí. Entonces un día yo estaba ahí atendiendo. No sé si ustedes han visto estos seguros de carro, que son los que se le ponen aquí. Es como el... ¿Cómo se llama esto? ¿El volante? ¿El volante? Sí. Que es como una llave grande. Ah, ya sé. Mi papá cogió eso, fue, le abrió la mejilla. Él intentó matar a mi mamá, O sea, él tenía una obsesión con ella. básicamente. Y es duro pensar lo que de pronto en ese momento lo llamaba amor, de decir, es que yo no quiero soltar a mi ex esposa. Él seguía diciendo que era su esposa Sí. y que ella estaba con el mozo, ¿sí? Pero era cuando de pronto yo lo veía de cerca porque como adolescente yo seguía teniendo mis necesidades, ¿sí? De no, es que yo necesito internet para hacer mis tareas, necesito ropa, necesito el uniforme. Entonces muchas veces yo volvía a la casa con él. Digamos, me quedo el fin de semana para hacer las tareas. Y pasa que cuando uno llegaba, la casa sucia, la comida. Entonces él era, necesito a mi esposa para que me haga el aseo, la comida y esas cosas. Ah, ok, eso ya no. Digamos que esa era como la focalización de por qué él hacía esas, por qué él tomaba esas acciones, ¿sí? Hay algo que les voy a poner encima de la mesa. Cuando un hombre está casado y ya bastante tiempo, se acostumbra Sí. a que siempre le hagan. Y yo lo digo por experiencia. Cuando mi viejo se separó de mi mamá, parce, mi papá es No sabía cocinar. es un desorden, o sea, usted, la madre. Hostia, no, mi papá. Es un desorden. Una semana así también. Esta mierda. Es un desorden, o sea, tú entras, por ejemplo, al cuarto de él, parece ropa por todo lado, encuentras platos, botellas, y hasta que uno es como que, oiga, papita, venga, porque aquí eres como y Como esa que- mascota, y como ese que, no es una vea que el gata. fabuloso está en Conflay. descuento. Como a confle. Pero claro, al menos para conflays, o es como a tamar. Pero a mí me gustaría hacer una pregunta. ¿Tu mamá no toma alguna acción a eso voy a legal? ir. o- A eso voy a ir. Ok, La mamá, seguimos. no, adelante cargo un machete. Pues bueno, Tengo acciones legales. Un machete oxidado. Un machete y una temporada de Demon Slayer. Pues de pronto es como un poquito complejo porque uno digamos que se cuestiona esto que se dio, esto que mencionas vienen a ser los roles de género, ¿sí? Entonces uno dice, se dio porque ellos eran muy católicos o ya es como algo que viene como a nivel cultural, ¿sí? Porque de pronto yo miro a mis abuelos y también era como mi abuelita que le hacía todo a mi abuelo, Sí. mi abuelo era el que traía la plata a la casa, ¿sí? Ok. Entonces son como cositas ahí complejas, ¿sí? Bueno, continuando. Ese día mi papá, su intención era pues matar a mi mamá. Obviamente no lo logró, solamente le metió un puñetazo, o sea, le metió su golpe feo, El palazo. el palazo. El palo. Cogió sus cosas y se fue en el carro. Paréntesis, a mi mamá la echaron de ese trabajo por causar ese problema. Porque, o sea, ya le echaron la culpa en ese trabajo prácticamente. Uy, pero me O sea, trajo espera. Ella es golpeada. ¿sí? Ajá. O sea, Le tocó coger de ahí a la sí. fiscalía. Claro. La echaron, o sea, el siguiente día ya le dijeron, ya, chao, porque usted está causando problemas en el punto. Ella tenía un contrato laboral y ya todo. ¿Fijo y todo? ¿O cómo era Pues la que yo vuelta? sepa, le dieron su liquidación tal, pero pues nunca hubo como ningún progreso, o sea, sí nunca hubo pasó. como Sí, un contrato, Sí, pero... Nunca hubo una Término demanda. indefinido. Sí, creo que era algo así, porque pues nunca hubo como una demanda o algo así que mi mamá hubiera hecho por haberla, porque la hubieran sacado, sí, porque es que fue de un día Claro, para otro. Y o sea, digamos que ese fue como un punto de quiebre, porque si de por si nosotros ya estábamos colgados de plata y eso yendo donde mi abuela, que me acuerdo mucho que mi mamá dormía en la sala, o sea, fueron meses pesados, pues ahora con mi mamá sin trabajo peor, sí, o sea, ¿Cuántos hiciéramos... años tenías ahí? Yo en ese momento tenía 15, mi hermana, Esa rechina. Sí, claro. mi hermana 18. Entonces, claro, pasamos a estar ahí viviendo de los 400 de la pensión de mi abuelo. 5 personas viviendo ahí con el arriendo, que era lo peor. Nosotros debíamos arriendo, vivíamos todos, ¿sí? Entonces, mi mamá pasa a la fiscalía a hacer una demanda. En el momento, retomando, ¿se acuerdan que yo les decía que mi papá tenía lo de la fibrosis, tal? Sí. A él le habían diagnosticado ansiedad generalizada. Es un tipo de ansiedad que básicamente, como en términos generales, es decir, yo tengo una enfermedad, de pronto, por ejemplo, yo sufro de diabetes.
Cuando yo empiezo a sentir un síntoma, yo digo, parce, me voy a morir, y me da un ataque de pánico, ¿sí? Ok, sí, vale. Es lo que le pasaba era que cuando Pasa por con las evaluaciones. él cuando le daban estos dolores, que era más que nada como las piernas y eso, él decía, no, es que me voy a morir, y ahí era cuando iba al hospital. Él ya tenía diagnosticada esta ansiedad. Entonces él lo cogió con la abogada para decir, yo no sabía lo que estaba haciendo. Me afecté, claro. Me afecté. Él también tuvo un proceso en psiquiatría donde le diagnosticaron, creo que fue trastorno esquizoide, una vaina así. O sea, también otro trastorno. Sí. Y con esos dos ellos pelearon con una abogada que cobraba. O sea, mi mamá nunca tuvo para un abogado esa vaina. Sí, o sea, no tenemos ni para arriendo. ¿Cómo vamos a tener para un abogado, sí? Entonces, se cierra eso. A mi papá lo dejan con libertad condicional. Básicamente, si él vuelve a golpear a mi mamá físicamente, no reconoce abusos verbales, pero sí físicos. Claro. Lo mandan a la cárcel 5 años sin derecho a juicio. Esa fue la sentencia que le dieron a mi papá. ¿Qué pasa? Que volviendo, teníamos muchos arriendos acumulados, muchas cosas, debíamos mucha plata, y mamá ya se vio en el punto de, me toca volver, porque no hay plata. De desistir. Ya, desistió, literalmente. Y es complejo porque, o sea, aparte de la necesidad, mi mamá también venía como con ese dolor emocional de extraño a mi madre. O sea, y es chistoso porque yo digo, ¿cómo vas a extrañar a alguien que te lastimó eso? Pero ella a veces me contaba, ay, es que cuando a mí, digamos, me operaron tal vez, él fue el que me cuidó, ¿sí? Y eran como cositas chiquitas que ella se aferraba a esas cosas y ya, sí, al final. O sea, yo entiendo, pero yo siento que ella también lo que más recorría su cabeza era como tengo que solucionar para ellos y para claro. Entonces era una necesidad. No era una buena solución, sí lo sabemos, pero era la solución que ella vio más factible. Claro. Sí, y en momentos de estrés, sí, yo siento que ella dijo prefiero no ser feliz, pero que ellos estén. Además que para una madre hace lo que sea por sus hijos. Sí, claro. Entonces, pues. Mi madre latina. Entonces, pues, ya, vemos que se nos juntó eso. Bueno, bastante fuerte lo que nos estás contando. Pero quería preguntar, tú dijiste que eso fue en el 2019. Actualmente, ¿cómo es la relación entre tu papá y tu mamá? Bueno, como les decía, digamos que este asunto del 2019, digamos que finalizó con mi mamá volviendo, digamos como un poco, ¿cómo sería? Obligada, básicamente. Pero a pesar de eso, pues ellos continuaron. Digamos que más que nada, digamos, el tema de la pandemia, pues fue difícil, pero pues digamos que llevó a que ellos se acostumbraran de nuevo como a esta dinámica, ¿sí? De pronto ya viendo como las consecuencias de qué pasa si me separo, ¿sí? Digamos que es como algo que ya lleva como intrínseco en sí. Digamos que siguen como estas pequeñas actitudes de, si no está la comida a tal hora, si no está el aseo hecho, hay una pelea de por medio, ¿sí? Entonces digamos que ya es una dinámica que viene, ¿sí? Algo que sí cambió fue que se cortó totalmente lazos con mis hermanastros, porque por esos tiempos, no sé si recuerdan, que les dije que en la casa quedaron viviendo mi papá y mis hermanastros. Sí. En ese momento mi mamá tenía gatos. ¿Se imaginarán lo que pasó? ¿Cuántos gatos tenía? 3 gatos. Era bueno, no debería decir nombres, pero no, pero de los gatos. Era Yuyo, Orión y Chiquita. Eran 3 gaticos. Esos eran los amores de mi mamá, ¿sí? Pasa que mis hermanastros siempre tuvieron una relación muy horrible con mi mamá, principalmente porque de alguna manera ellos crecieron con la idea de, no, es que yo me divorcié de tu papá por culpa de esa vieja, ¿sí? Siempre fue como ese asunto. Entonces, claro, cuando mi mamá se va, yo me voy, los gatos quedan ahí. Uno de mis hermanastros abrió las puertas, abrió las ventanas, los gatos se escaparon. Los gatos domésticos no duran más de una semana en la casa. Los mató prácticamente. Y él muchas veces en la cara nos dijo que, es que esos gatos y tal y tal. Entonces él lo hizo a propósito, ¿sí? Sí, claro. Eso fue algo que rompió muchísimo a mi mamá. Incluso hoy en día, a veces cuando pelean muy fuerte, mi mamá es de que usted me pudo pegar, me pudo hacer tal cosa, pero yo nunca le voy a perdonar que me hubiera matado a mis gatos. Claro. Porque fue culpa de mi papá. Si mi papá no lo hubiera permitido, esa es la hora en la que los gatos seguirían. Porque eran gaticos que llevan como 7, 8 años con nosotros, desde que yo era chiquita. Llevaban bastante tiempo. Llevaban bastante. Entonces, prácticamente nos lo quitaron. Entonces, sí, lo que pasó del 2019 como actualmente fue que se cortaron totalmente esos lazos. O como una condición que le puso mi mamá de que, bueno, yo vuelvo, pero yo no quiero volver a saber de esa gente, prácticamente. Igual ellos también, digamos que crecieron ya como los 18 años tal, porque pues yo soy la menor, ellos son mayores.
pues ellos también como que hicieron su vida aparte, tal. Se abrieron. Esta persona, de hecho que es hasta chistoso, que les digo que mató a los gatos, él es militar, ahorita. Ok. Es una persona que uno dice no debería, no está psicológicamente bien para estar trabajando en eso, ¿sí? Entonces, pues ya cada quien hizo como su vida y pues nunca los hemos vuelto a ver, es como lo único que cambió, como así radicalmente, pero el resto ya... Pero en parte yo siento que, o sea, sé que está mal decirlo, pero siento que en parte ya sentís un poco de paz, digamos, cuando ellos se fueron o... Sí, porque es que también, paréntesis, es que fueron como muchos asuntos, digamos lo que les mencionaba, el bullying y tal, fue una época bastante pesada para mí. Claro. También eso se sumó que uno de estos hermanastros a mí me acosaba sexualmente, entonces Ok. era un tema pesado, duro. Claro. Entonces, vemos, para mí personalmente fue como un descanso de, ok, no lo tengo que volver a ver, ¿sí? Sí, claro, respirar, Que era incómodo. Entonces, pues creo que eso sí fue como algo que a mí me permitió como descansar. Obviamente que sigue siendo tenso como el, oiga, no pasa un día en el que estos dos no se estén gritando o mi mamá no esté llorando o como cosas así. Pero ya es una dinámica con la que ellos vienen y de pronto algo que a mí me ayudó bastante, que lo aprendí como con psicólogos, psiquiatras, es yo puedo estar súper ofendida con que mi mamá siga con él, ¿sí? Incluso yo después de grande digo, yo a veces le digo, de que oiga, si quiere yo me meto a trabajar, mi hermana ya puede trabajar, nos vamos las tres a ir aparte, o sea, lo que usted quiera, ¿sí? Pero ella quiere seguir ahí y puede que a mí me moleste esa decisión, pero es la vida de ella y yo no me puedo meter ahí. Sí, claro. Yo puedo aconsejarle lo que sea, pero si ella quiere seguir ahí, ya mira, ¿qué yo puedo hacer? Entonces... No, yo siento que eso es un pensamiento muy maduro, la verdad. O sea, en base a todo lo que has pasado y es muy Te pesado. tocó madurar más rápido. Te tocó madurar, sí. Demasiado Te tocó rápido. madurar como a una velocidad muy Desde los estrepitosa. 15 años prácticamente Sí, viviendo mentalmente. o sea, aconteciendo todas estas cosas Claro. y que te mantengas acá, parce, eso es Pues signo sí, de no, valentía, sí, ¿no? no, porque es que digamos que algo que yo puedo decir que personalmente me afectó como todo ese entorno, como esas situaciones de que no estoy segura ni en el colegio, ni en mi casa, relaciones que tuve, amistades que me lastimaron bastante y no tenía como un lugar seguro o como una red de ayuda, es que actualmente como adulta yo digo, me cuesta enfrentar esas situaciones y es feo como el decir, pasa un pequeño problema y mi primer pensamiento es, mátese, o yo perfectamente puedo decir, si sale mal me puedo morir y ya, ¿sí? Ok. Porque, bueno, por ese tiempo, el 2019, fue mi primer intento de suscribirme de la vida, ¿sí? Ok. Me salió Que de el hecho, paréntesis, algo que también, a mí se me olvidó mencionarlo, que ayudó para que mi papá le dieran esa condena de libertad condicional, fue que yo tenía abierto un caso en bienestar familiar, porque yo me intenté hacer eso en el colegio. Entonces ellos se enteraron de que, oiga, algo está pasando, ¿sí? Sí. Entonces, pues mi papá tenía, o sea, la condena de él fue por violencia intrafamiliar, ¿sí? Tanto a mi mamá, tanto a mí. A mí no directamente por pegarme, sino que toda esta situación que se causó Claro, el hizo daño que psicológico. fue el daño psicológico. Mucho más pesado. Entonces, sí creo que es como lo que me afectó. O sea, de pronto yo puedo decir, sí, de pronto maduré en el sentido de tener como una resistencia a, ok, se están matando allá, ok, llama a la policía, ya, lo de siempre, ¿sí? Sí. Pero ya a nivel personal como que nunca aprendí realmente a enfrentar esas situaciones de forma sana, ¿sí? De decir, ok, está como estaban este... normalizando ya. Sí, uno lo interioriza. Ujú. Entonces como que no... Uno no encuentra como otra opción que no sea, ok, me voy a cortar o voy a dejar de comer, o como cosas que son nocivas, pero que me ayudan a canalizar el dolor, ¿sí? Ok. Y fueron, o sea, fue como cosas que yo encontré como para sobrellevar estos problemas, ¿sí? Por todos esos años. Entonces, de pronto yo ahorita como adulta, con terapia, eso estoy como intentando arreglarlo, pero es que son muchos problemas, ¿sí? Son como muchas cosas que pasaron. Entonces, pues, No, yo páguenme entiendo. la terapia. No, yo entiendo, y es un paso a paso. Obviamente Sí. no, el corazón no se sana tan rápido y Sí. nunca se va a sanar por completo porque solo así no funciona, pero poco a poco se va recuperando. Sí, sí. Poco a Sí. poco. Y buscando ayuda, hablando. Es muy importante. Estas Sí, pequeñas charlas siempre ayudan a desahogarse a uno. Sí. Sí, no, y me parece genial. O sea, llevamos que año y pico alrededor de Juliet, nunca hemos conocido como tal esta historia. Esta historia, la verdad, me hace, parce, como Sí, bueno, pues pensar un poco qué más. valiente, parce, qué valiente la madre, porque yo la verdad, Sí, ahí- Ella ha tenido sus... Sí. Pero, o sea, yo sé que tú dices, Sus uy, no miradas. afronto esas cosas y lo manejas de una manera de pronto nociva que dijiste.
Pero yo ahora sí digo, uy, parce, ya a mí me pasa eso y yo baila, yo playo. Sí, o sea, Sí, yo playo o sea, es que yo nomás con la situación de que mi papá le pega a mi mamá, uy, Sí. parce, o sea, yo... Sí, o sea, es cosas que yo Sí. siento que tú puedes decirte que no lo manejas, pero estoy seguro que tu entorno dice que lo estás manejando mucho. Claro. Y a veces Claro. estrés. Sí, creo que más de uno hubiera manejado esta situación de manera diferente. Y mal, yo creo que... Y mal, Muy mal, o muy sea. mal. Yo, por ejemplo, lo puedo decir, o sea, yo me iré a los golpes. Sí, O sea, yo conocí... no es la solución, pero yo también. Sí, o sea, No es la solución nunca. vamos dos capítulos que hablamos sobre golpes, parce. Pero, Reitero, no es la solución. pero sí es la opción, digo. No. Ey, No, pero sí. hay algo que yo te quiero preguntar, es, ¿qué consejo darías a una persona que esté viendo este podcast? ¿Sí? O sea, ¿qué le puedes decir a alguien desde tu perspectiva? O que esté viviendo una situación parecida a la tuya. Sí. Similar. Ok. O sea, ¿qué le puedes aconsejar? Sí. Pues es complejo porque de pronto como que el consejo principal que yo daría sería aléjese o tome una distancia para o sea, es más importante preservarse a sí mismo. Ocurre que ahorita, pues no digo que esté como idealizada, pero está como muy sobrevalorada la figura de la familia. Sé que no, es que es su mamá, es su papá, usted cómo va a cortar lazos, ¿sí? Y a veces es difícil, pero es aléjese. Si usted está en un entorno en el cual todos los días el estrés, o sea, usted llega de trabajar o de estudiar y usted realmente llega a llorar, o sea, esas cosas poco a poco lo van matando. Entonces Claro. yo diría, aléjese, o sea, intente de pronto buscar ayuda de que, oiga, usted está siendo maltratado, usted puede buscar por un trabajador social alguna cosa que le ayude. Si pasa como mi mamá, que ya no quiere ser ayudada ya por decisión propia, pues alejarse, ¿sí? Sí. Ese sería como mi consejo, aunque en mi caso pues no lo podría aplicar porque ocurre, paréntesis, que este año, bueno, La idea es solucionarlo y buscar falleció maneras. mi abuela, ¿sí? Sí. Mi mamá pues se quedó sola, entonces digamos que yo no me puedo alejar totalmente de ella para no dejarla sola, digamos que ella Claro. su apoyo era mi abuela se fue. Entonces, digamos que para mí no es una opción ahorita decir, cojo mis cosas y me voy, ¿sí? Digamos que la principal razón para quedarme fue cuidar de ella. No puedo cambiar su decisión, pero puedo apoyarla emocionalmente, que se peleó con mi papá. Caminen, nos vamos un tiempo a quejarnos de mi papá, prácticamente, ¿sí? Hostia, las mamás. Que es lo único que uno sabe hacer, ¿sí? No, pero eso es muy Pero eso importante. funciona. Y Sí. Eso es muy importante porque en parte, sí, a mí me han pasado cosas así, algo así, de ser un ancla en la familia para una persona. Sí. Y siento que es muy importante y eso, ahora, a pesar de que la otra persona se esté desahogando contigo, yo siento que uno estando ahí es chévere también escuchar. Sí. Y Eso estar es- ahí, sentir que estar ahí. Con Hay solo algo- estar ahí ayudas mucho. Hay algo que yo quiero recalcar, que, bueno, yo tengo muchos amigos que pasan por diferentes situaciones, Sí, claro. están revueltos, nada, la mayoría, pero ellos me dicen que nomás con estar ahí y que yo escuche, Ayuda. ayuda bastante. Es que ayuda eso es lo bastante. que llaman una red de ayuda. De pronto, muchas veces pasa que uno no puede vivir el dolor de otras personas, ¿sí? Uno no le puede solucionar la vida, o sea, a menos que uno fuera un millonario con plata y contactos y todo, no podría Sí. arreglar la vida, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que uno como individuo, lo mejor que uno puede llegar a hacer es estar presente. Uno no dice, oiga, me pasó tal, se me murió un familiar, me peleé con mi pareja, me pegaron, me pasó tal, voy a ir a ese momento a ayudarle. Ujú. Pero el simple hecho de ¿estás bien? ¿Te encuentras bien? ¿Cómo puedo animarte? ¿Sí? Eso ya hace sentir a la persona que no está sola. Y mientras usted no esté solo, usted puede enfrentar esas cosas, ¿sí? Entonces, de pronto para mí, ahorita yo vengo a hacer la red de apoyo de mi mamá. Sí. Que o sea, no suena como mucho al, venga, nos tomamos un tinto, pero pues en el caso de ella le ayuda, y le ayuda a sobrellevar estos años. Uno como amigo, poder hacer esas cosas o poder estar para alguien es lo que más que nada ayuda. Entonces Sí, sí, claro, Sí, tiene sí. mucha razón. Y Tiene- aparte, tiene yo siento que como factos. somos seres sociales, Sí, alejarnos de las personas no vamos sirve, a ganar. sí. No, Lo que sí, dijo un Juliet. dolor de esos no, o sea, a menos que sea que, digamos lo que digo, de que es una familia o un lugar violento, que también se puede dar que, es un entorno laboral violento o algo que me está lastimando, me alejo, pero ya a nivel de relaciones, el guardarse ese dolor, uno lo terminas matando, uno tiene que comunicarlo y buscar ayuda. De pronto, no buscar ayuda en todos, porque no todas las personas pueden entender eso, pero saber que al menos siempre va a haber alguien. Sí. Y ya. Sí, su ancla. Su Ya, ancla. a veces la mejor ayuda simplemente es hablar con alguien, porque la peor enfermedad para las personas es la soledad. O guardarse El las silencio. cosas. Sí. A veces, como eso que dicen que si no lo expresas, tu mismo cuerpo lo empieza a expresar, así como... Uno se enferma. Ujú. Sí, exacto.
Sí. Sí, yo siento que la cabeza es lo más poderoso de nosotros. Máquina, la cabeza cuando maquina es como una Sí. algo que se me hace muy loco es como las chicas que piensan que están embarazadas y su cuerpo Embarazo psicológico. Sí, el embarazo me psicológico parece es un tema loco. tan loco. No, y le dan que- síntomas de embarazo Sí, literalmente. A mí me o sea, pasa. tu cuerpo cambia literalmente con lo que piensas. Sí. O O sea, es muy también poderoso. la depresión postparto. Sí. Uf, Bueno, eso Bueno. queda para el próximo capítulo. ¿Quién te ha tenido un bebé? Ah. Próximamente. Y No, primer pero sí. corte. Bueno, pues ya para finalizar este capítulo, pues quiero primero muchas gracias por haber aceptado, por estar acá con nosotros, por abrirte a contar esta experiencia que es bastante fuerte. sí. También que nos vemos en próximos capítulos. No olviden seguirnos en Spotify, Instagram, TikTok y YouTube. Y esto es todo por este capítulo. Así Y ya. que muchas gracias. Ya, eso. No, Muchas y gracias. algo que quiero recalcar, todo lo que nosotros hemos dicho el día de hoy, escúchenlo, siéntanlo, recuerden no aislarse, recuerden hablar, recuerden Nadie está solo. Sí, nadie está solo. Nunca estás solo si Nunca estás estás con solo. Cristo.